Hermana Niobi, amén, y a nuestra hermana pastora Marta. Para los que no me conocen, mi nombre es Efraín Rodríguez. Vamos a estar buscando la palabra de Dios, el libro de 1 Corintios 10:10. Por ahí le pedí al hermano allí una imagen, ¿la tiene? La puede poner. 1 Corintios 10:10. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Amén. La murmuración. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es queja. Y aquí en la palabra de Dios, el Señor me hablaba primeramente a mí, y de lo que Dios me dio a mí, yo voy a tratar de compartir un poquito con el pueblo de Dios, con la iglesia de la Rosa de Sarón. Me perdono, hermano, que estoy un poquito más de la garganta. Y muchas veces nos quejamos, ¿verdad? Nos quejamos por todo. Si es verano y hace calor, nos quejamos. Si es invierno y hace frío, nos quejamos. Si no tenemos empleo, nos quejamos. Pero si estamos trabajando, también nos quejamos. Si dormimos mucho, nos quejamos. Si no dormimos nada, nos quejamos. Y generalmente nos quejamos de lo que tenemos. Pero cuando no lo tenemos, lo extrañamos. Nos hace falta, ¿verdad? Lo añoramos. Y usualmente y casi siempre nos quejamos contra Dios, aunque digamos que no, pero sí. Porque les voy a poner el ejemplo. ¡Ay Dios, qué calor! ¡Ay Dios, qué frío! ¡Ay Señor, que no tengo trabajo! ¡Ay Señor, que estoy trabajando demasiado! ¡Ay Dios mío, que ese autobús no pasa! ¡Ay Señor, mira ese hombre que va tan rápido en ese autobús! Y nos quejamos contra Dios. Y el pueblo de Israel, del cual se ha estado hablando este último mes, que es el mes, por cierto, de la familia. Felicidades a toda la familia, especialmente a la familia de Dios de la iglesia de la Rosa de Sarón. El pueblo del Señor, el pueblo de Israel, que vivió más de 400 años esclavos en la tierra de Egipto, el Señor los liberta de la esclavitud. Y no los liberta de una manera muy sencilla. Los liberta con mano poderosa. El pueblo de Israel empieza a ver una serie de acontecimientos que nunca antes habían visto. Y que yo creo que nosotros no hemos visto ni veremos. Y empezaron a ver toda esta serie de acontecimientos, de milagros, de maravillas que el Señor empezaba a hacer para librarlos. Y veían que el Señor enviaba una plaga se convertía el agua en sangre, y enviaba ranas, y langosta, y mosquitos, y se morían los animales, y los primogénitos. Y al final, Dios decide sacarlo de Egipto, y pone gracia en ellos, y salen con abundancia, porque el faraón quería dejarlos ir sin nada, pero el Señor dijo: no es mi plan. Ellos van a salir con todo lo que tienen y con mucho más. Y Dios puso en sus manos oro, alhaja, joya, de toda clase de bienes. Pero el pueblo de Israel, cuando va por el desierto, que era un viaje que tenían que hacer en 11 días y tardó 40 años por la mentalidad que tenía este pueblo, y llegan a una parte del desierto donde solo se encuentran con el mar, y apenas encontraron el mar, en vez de alegrarse y de decir: ¡ay, el mar! Nunca habíamos visto el mar, qué bello el mar, qué hermoso, gracias Señor por el mar, qué playa tan hermosa, qué playa tan linda. No, empezaron a quejarse y empezaron a murmurar contra el Señor. Y dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo 14, dice:
desde el 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Pero los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Ellos estaban acostumbrados a la esclavitud. Y todo lo que un superior de ellos podía hacer por ellos, ellos lo veían de mal. Ellos pensaban que los iban a matar. Y ellos no conocían a Dios. Y ellos no tenían a Dios como Padre. Y por eso que siempre, en cualquier obstáculo que ellos se les presentaban, pensaban que Dios, ve lo que pensaba este pueblo. Y siempre decían: para que muramos. Ellos pensaron que Dios, a través de esas cosas que ellos estaban pasando, Dios había planeado su muerte. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Y usted diga: ¡ay, el pueblo de Israel! Pero es que a veces nosotros, ¿verdad?, pensamos de esa manera. Cuando estamos pasando una prueba, una tormenta, una pequeña dificultad, a veces decimos: Señor, quítame la vida, yo no quiero vivir. ¿Por qué, hermano? Porque qué fácil, ¿verdad?, es morirse. Pero difícil es luchar contra la tormenta y difícil es resistir. Y este pueblo que había visto tantas maravillas del Señor, aún ahí ellos vieron que los egipcios venían tras ellos, pero el Señor levantó una columna que los separaba, y toda la noche los egipcios no pudieron acercarse al pueblo de Israel. Y Dios envía un gran viento recio que divide el mar. Y algunos historiadores dicen que ese mar se dividió porque era muy llano y llegaba hasta aquí. Y no fue ningún milagro, dicen ellos, porque era muy llano y el viento pudo dividir ese mar. Pero fíjate que sí hubo un gran milagro y se contradice, porque en ese mar, que tal vez podía ser hasta aquí, Dios ahogó a todo el ejército de Faraón y a todo su ejército. ¿Cuánto le damos aplauso al Señor? Y empieza el pueblo de Israel a quejarse y a desanimarse. Y cuando hay queja, hay desánimo, porque la queja viene acompañado de un grupo o de una familia de demonios. Porque no estamos luchando contra sangre ni carne, sino contra las potestades del enemigo. Y viene acompañado de un gran grupo de demonios. Y viene acompañado de desánimo, de desaliento, de desesperanza. Viene acompañado de incredulidad y de blasfemia. Porque cuando la persona empieza a quejarse y a quejarse y a poner una mente negativa, se va a desanimar tanto que no va a querer nada con Dios. ¿Y para qué congregarme? ¿Y para qué voy a ir a la iglesia? Si Dios no hace nada, si Dios no actúa, si Dios esto. Hay de aquel que diga: Dios no hará esto ni aquello. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y este pueblo, en verdad, ellos era una nostalgia de volver a donde ellos estaban acostumbrados a la esclavitud. Y ellos decían: pero allá teníamos cebolla y los tomates y los ajíes y los puerros y no sé qué más y aquello. Mentira, no tenían nada, estaban pasando trabajo, esclavos, pero ya se habían adaptado a eso. Y por eso es que se quejaban tanto contra el Señor. Y fíjate que ellos ven ese milagro. El mar se divide. El faraón con sus 600 carros preparados se ahoga. Ellos lo ven muerto a la orilla del mar. Pero enseguida, cuando viene
y pasan que no tienen agua, se vuelven a quejar. Y empiezan a hablar contra Moisés y empiezan a decir, entonces, y dicen, entonces, ¿qué beberemos? No hay agua, no hay agua. Y llegaron a las aguas de Mara. Y el Señor le ordena a Moisés que endulce las aguas. Y ellos vieron cómo las aguas que eran amargas, otro milagro, se endulzan y las pueden tomar. Pero eso no es suficiente para ellos. Ellos tenían que ver más para quejarse más. Pero a veces nosotros también somos así. ¿Y usted ha contado cuántas veces usted se queja en el día? Y si nos pusiéramos a contar cuántas veces nos quejamos en el día, yo creo que no existirían los libros, como dice la Biblia, en este mundo para anotar tantos números. Y nos quejamos, y nos quejamos, y nos quejamos. Y el pueblo se quejaba, y se quejaba, y se quejaba. Y el Señor les envía agua, y les da agua, y beben, y se sacian. Pero no era suficiente. Ahora no era por el agua, que ya la tenemos. Ahora es el pan, ¿dónde lo hallaremos? Y Dios le envía, y se quejan, que no hay nada que comer. Y Dios le envía el maná del cielo, que era como una semilla de culantro, y sabía miel. Y era algo delicioso porque venía del cielo y todo lo que viene del Señor es bueno para nosotros. Y entonces el pueblo se empieza a quejar nuevamente y el Señor vuelve a enviar el pan, el alimento. Pero no era suficiente con eso. Ahora se vuelven a quejar y Dios decide enviarle agua a través de la roca, y la roca es Cristo. Gloria a Dios. Pero no era suficiente. Ahora queremos carne, ya tenemos pan, ya tenemos agua, ahora queremos carne. Y Dios envía codornices que hasta se les salían por la nariz de tanto que tragaron. Lo dice la Biblia, hermano, se les salía hasta por la nariz de tanto que comieron y tragaron. Pero no era suficiente y volvieron a quejarse contra el Señor a tal punto que ya Dios no era suficiente. Ellos tenían que tener un ídolo para adorarlo porque ya Dios no bastaba. Entonces, ¿a quién vamos a adorar? ¿A quién vamos a adorar? Tenían que ver algo para adorarlo. Y se le construye un becerro de oro, pero tampoco era suficiente. Y volvieron a quejarse. Y tanto fue así, hermano, que el Señor envió destrucción a ese pueblo. Y tenía que salir Moisés y Aarón a hacer sacrificio en medio de los muertos y los vivos para que el Señor detuviera la mortandad de 23,000 muertos en un solo momento. Pero no era suficiente porque después ellos se quejaban y decían a Moisés, mira cómo tu Dios está matando a nuestro pueblo. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios que acabamos de leer en 1 Corintios 10:10 dice también ese capítulo que estas cosas en el Éxodo, en el Pentateuco, fueron escritas para ejemplo de nosotros, para que nosotros no las hagamos, porque nosotros tenemos un Dios que nosotros sabemos que es nuestro Padre, ¿verdad? Y que no es ningún psicópata que está tramando un asesinato en serie para destruirlo, porque eso es lo que creía el pueblo de Israel, que Dios había planeado todas estas cosas, todas estas torturas para al final matarlos. Porque si ustedes ven, cada vez que ellos se quejaban, ellos lo que tenían era un pensamiento de muerte y un pensamiento de desierto. Y a veces nosotros estamos ahí en el desierto y pasamos tiempo en el desierto y vagamos tiempo en el desierto porque pensamos lo mismo y no queremos salir de ahí, y no queremos salir de ahí y nos quejamos de cualquier manera, ¿verdad?
y vemos lo negativo de las cosas en vez de ver lo positivo. Porque yo puedo ver esto aquí y yo puedo preguntarle a ustedes, ¿qué le falta a él? Seguro que alguien me diga aceite, ¿verdad? Pero otra persona va a decir, no le falta nada, tiene aceite, ¿verdad? Pero les aseguro que el 99% de nosotros pensaríamos, le falta aceite, hermano. No, ya tiene, ¿verdad? Y a veces nosotros vemos la vida así, de esa manera. Vemos la vida del lado negativo, en vez de apreciar las cosas positivas que Dios nos da. Porque nosotros tenemos más bendiciones para agradecer que problemas para quejarnos. Amén. Así es. Y la queja habitual, la queja constante, la queja automática y espontánea es tan dañina que puede dañar su cerebro. Puede dañar las células espejos de su cerebro y puede contaminar a las personas que usted tiene al lado. Conmigo trabajaba una chica que era tan negativa que nosotros deseábamos que ni siquiera fuera a trabajar. De verdad. Mira, yo en ese tiempo conocía del Señor y todas estas cosas, había sido criado en el Evangelio, pero no me congregaba. Yo a veces hasta decía, hermano, que le diera diarrea, que le pasara algo. Delante de Dios lo digo, pero que no fuera. Que no fuera. Y nosotros atendíamos público a los directores de las escuelas. ¿Y sabes qué nos decían los directores? Cuando ellos veían una cola de espera larga, decían que nos atienda cualquiera de ustedes menos ella. Nos decían, hermano, en serio, nos decían que nos esperamos el tiempo que sea, una hora, lo que sea, pero que ella no nos atienda. Nos atienden ustedes. Porque esta mujer empezaba así. Ella se ponía en su escritorio y ella empezaba, paciencia. Y un día no soporté más y le dije, ¿tú quieres que te diga algo? Tú no necesitas paciencia. Tú lo que necesitas es amor. No pidas paciencia porque te va a venir más prueba. Pide amor. Entonces, ese tipo de personas, ¿verdad? Que están instaladas. No vamos a decir que son quejumbrosas, sino que están instaladas en la queja, contaminan a los demás. Y hay tipos de hermanos que usted dice, ay, hermano, ¿sabes que tengo un dolor de cabeza? Ay, yo también. Ay, hermano, dice otro, y me duele el pie. Ay, hermano, yo también. Y se achacan todas esas enfermedades para ellos. Yo conozco una hermana que ella dice que ella tiene cáncer, que ella tiene úlcera, que ella tiene todas las enfermedades del mundo, ella tiene. Señor, reprende al diablo. Nosotros no tenemos nada. Y aunque estemos pasando por las pruebas, tenemos que decir como esta mujer, todo está bien, ¿verdad? Todo está bien. Yo me sorprendí una vez que yo fui a visitar a una hermana que murió de 38 años, de una hija de cáncer. Y yo fui con mi tía a darle una palabra de aliento, pero el quien recibió la palabra fui yo. Apenas yo abro la puerta de su habitación, de su casa, la hermana estaba postrada en su cama, muy delgada, no tenía ni fuerza para tomar su celular. Y yo abro la puerta y sin que yo abriera mi boca, ella me dijo así, 2 semanas antes de morir. Me dijo, aquí estoy, hermano, bien, mejor que nunca, fortalecida en el Señor. Eso para mí fue un impacto muy grande, porque una persona en tal estado, ¿verdad? Y nosotros que estamos sanos, que estamos bien, a veces nos quejamos. No, a veces no, siempre nos quejamos. Ay, Dios mío, ¿cuánto tengo que caminar? Dale gracias a Dios que puedes caminar. Ay, tantos platos sucios. Dale gracias a Dios que tuviste que comer. Porque pues si estás sucio es porque hubo comida en la mesa, ¿verdad? Ay, que estoy cansado del trabajo. Hay otros que están helando el trabajo y no lo tienen. Y tú estás trabajando. Dale gracias al Señor. Yo era uno de esos. Que yo decía, ay, ¿cómo no se cae ese edificio donde yo trabajo? Ahora,
Ahora yo añoro, ¿verdad?, esos tiempos. Porque nosotros pasamos por una prueba, y pensamos que es lo peor del mundo. Pero más adelante pasamos otra y queremos la prueba que teníamos antes. Y cambiaríamos la prueba de ahorita por la que teníamos antes. Y yo decía, Señor, pero aquella que yo pasé era más fácil que lo que estoy pasando ahorita. ¿Verdad? Pero ¿por qué pasamos todas estas cosas? Para que dependamos de Dios y para que valoremos lo que tenemos. Porque cuando lo tenemos, no lo apreciamos. Y la confianza, como dice en mi país, da asco. Y por exceso de confianza nos quejamos. Porque convivimos todos juntos en una casa, a veces ni nos saludamos, ni nos damos los buenos días, ni las gracias, ni por favor, y nos olvidamos de las normas de cortesía. Pero en la calle sí lo usamos. Pero ¿por qué no en la casa no? Y nos quejamos con lo de nuestra casa, pero con los de afuera no. Entonces, hermano, estas cosas que fueron escritas para nosotros, para que nosotros comencemos con este antídoto contra la queja que se llama gratitud. Es un antídoto contra la queja, contra la desesperanza. Una persona que no tiene esperanza es una persona que no tiene expectativa de vida, que vive pensando que le va a ir mal, que despierta cada mañana y dice, ay, qué día tan malo, qué día tan soleado. Pero no se levanta y dice, gracias Señor por este día. Amén. Y este pueblo de Israel demostraba una profunda cobardía cuando decía tantas cosas tan horrendas contra el Señor. Y es triste, hermano, que nosotros nos ponemos a meditar también, que nosotros también actuamos así. Y cuando actuamos así, tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor y agradecer al Señor por todo lo que Él nos da. Perdón, porque nosotros tenemos una promesa mucho más excelente de la que tuvo el pueblo de Israel. Josué, contra el cual también ellos se quejaron, los metió a la tierra prometida. Pero nosotros tenemos a Jesús, que ha prometido meter a nuestras almas en la vida eterna, que es el cielo. Y no nos quejemos tanto, más bien agradezcamos lo que Dios nos da. Y una vez escuché a un hermano que decía unas palabras que a mí se me quedaron, ¿verdad? Y yo tengo a mi hermana en Venezuela, que la extraño muchísimo, pero siempre hablo con ella. Y mi hermana ha sido como una madre para mí, porque ella es mayor que yo. Y mi hermana me cocinaba, me hacía la comida. Y ahí había veces que mi hermana, la comida no le quedaba, ella cocina muy bien, pero había veces que la comida no le quedaba muy bien, o sea, el arroz le quedaba un poco crudo y estas cosas. Pero ¿sabes qué yo hacía, hermano? Yo le decía, te felicito, Jessica, te quedó la comida muy rica, muy sabrosa. Yo no la desanimaba ni me quejaba, ¿verdad? Porque a veces nosotros somos así. Una persona puede hacer 99 positivas por usted, pero una que no puede hacer por usted, no estamos hablando de negativo, una que no puede hacer por usted, y esa persona es lo peor del mundo. Pero todo lo que hizo esa persona, ahí no lo vemos, no lo observamos y nos quejamos. Y nos quejamos, y nos quejamos, y nos quejamos. Entonces, ay, ¿y por qué tú me traiste eso así? Pero tú no estás viendo que yo te lo traje, que te lo di. Dice el Señor también al pueblo de Israel. Ellos no vieron todo lo que Dios
estaba haciendo por ellos. Entonces, hermano, cuando nosotros nos quejamos, nosotros, les voy a decir algo, cuando nosotros nos quejamos, nosotros estamos no solamente quejándonos contra Dios, estamos glorificando a Satanás con nuestra boca, porque eso es lo que a él le agrada, que nosotros nos quejemos, que nosotros murmuremos, que nosotros seamos cobardes contra Dios y pensemos toda clase de mal contra nuestro Dios. Y no debe ser así, hermano. No debe ser así. Debemos más bien agradecer a Dios, a nuestra familia, a nuestros hermanos y a quien nos haga el bien. Y a veces yo he estado tentado, así, Señor lo bendiga. Yo he estado tentado a veces que hay personas que han hecho cosas buenas por mí, pero por una fallita yo he estado tentado como que a reclamar, pero el Señor, el Espíritu Santo, me redarguye y me hace ver todas las cosas que esa persona ha hecho por mí. Y en vez de yo recriminar, en vez de yo murmurar, yo digo, no, yo tengo que agradecer. Yo tengo mucho que agradecer. Y es así, hermano. Aprendamos, porque aquí hay personas que se quejan mucho. Yo soy uno. Aquí hay personas que ven el vaso medio vacío y no ven el vaso medio lleno, y no vemos las bendiciones que Dios nos da. Dios te dio una familia, como sea, gloria a Dios. Dios te dio unos hijos, como sea, gloria a Dios. Hay mujeres estériles y tienen dinero para mantenerlos y no pueden tener hijos. Dios te dio un carrito, gloria a Dios, como usted. Dale la gloria a Dios. Dios te dio un empleo, amén, gloria al Señor. Te va mal en ese trabajo, órale a Dios para que te cambie a la persona que te está haciendo daño o te dé otro mejor. Yo hace tiempo tenía un jefe, era terrible. Y yo le oré al Señor junto a mi compañero y yo le dije así: Señor, dale un trabajo mejor a ese hombre para que se vaya de aquí, pero dale un trabajo bueno, un trabajo bueno. Y un día llegan los compañeros de trabajo y me dicen: muchacho, Dios te escuchó. Dios, ¿qué pasó? A ese hombre le dieron un trabajo buenísimo, una coordinación en la gobernación y se va de aquí. Yo no le decía mal, yo le decía más bien, aunque él era malo, yo lo bendije y le decía el bien. ¿Ves? Y a veces con nuestras quejas, con nuestras murmuraciones, con nuestras palabras, hacemos daño a las personas que más nos aman, que más nos quieren, que más nos sirven, ¿verdad? Entonces, hermanos, no seamos, mira esa imagen que está ahí tan fea. Ve lo que bota la lengua de esa gente y ve quién está atrás manipulando y moviendo todas esas cuerdas, ¿verdad? Moviendo todas esas cosas, moviendo toda esa lengua. Y pidámosle al Señor que ponga un guarda en nuestra boca. Y no le voy a decir, hermano, que se nos va a escapar una quejita más que otra, sí, pero reflexionemos en eso, porque Dios nos ama y Jesús pagó el precio por nosotros. ¿Y qué hacía Jesús cuando lo murmuraban, cuando lo criticaban, cuando lo injuriaban, cuando lo escupían? Como cordero mudo fue llevado al matadero. No abrió su boca, enmudeció. Pero a veces nosotros estamos muy prontos para abrir la boquita o la bocaza que Dios nos dio. Y estamos muy prontos para responder y esa metralladora no me importa. Y no es así. Meditemos en nuestro corazón. Si Dios nos trajo hasta aquí, hasta esta congregación, tenemos que valorar. Allá está una mujer de Dios que no es perfecta, porque ninguno lo es, que tiene batallas como nosotros tenemos. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo peor?
que ella no tiene lo que nosotros tenemos, que cuando estamos pasando por algo, Marta, me siento así, Marta, me siento tal, Marta, estoy mal, ora por mí. La pastora no llama a ninguno de nosotros para decir, vale, me siento así, me siento así. Va al Señor, ¿verdad? Y tendrá así sus mentores. Pero la carga de un pastor no es fácil. Valoremos esta congregación, valoremos este local. Aquí nosotros no tenemos que cargar sillas. Donde nosotros nos congregábamos teníamos que cargar 10 sillas montadas en la cabeza, una distancia bastante considerable. Y eso era, Jesús lo sabe. Y nos congregábamos y la iglesia no tenía techo. Y no era de noche, era de día. Y era en la isla de Margarita, donde el sol es caliente. Y el pastor se instalaba, no como yo que predico corto, el pastor se instalaba desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Y ese sol aquel en la cabeza. Y yo salía todos los domingos de ese culto con un dolor de cabeza encendido. Todos los domingos. No teníamos techo. No teníamos una corneta que apenas uno la enchufaba y eso había que sujetarla con cable, con cosas, con alambre para que pudiera sonar. Y a veces nos quejamos, ¿verdad? Nos quejamos tanto de la congregación, de que es incómodo, de que es frío, de que el sonido no sirve, de que eso no se escucha, de que el otro, que hay cosas que hay que mejorar, sí, pero hay mucho que agradecer. Agradezcamos al Señor por todo lo que tenemos, por esta congregación, porque Dios nos trajo a este país con un propósito. Y los que son de este país también están con un propósito, ¿verdad? Porque Dios no nos trajo aquí para matarnos. Y si vamos a morir aquí, gloria a Dios. Pero vamos a vivir con Cristo. Agradezcamos todo lo que nosotros tenemos, hermanos, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y que vamos a pasar por un ratico de tribulación, vamos a pasar por un ratico de tribulación. A veces nosotros podemos pensar, Dios mío, no salgo de una para meterme en otra. Y es prueba y prueba, y trancazo y trancazo, pero vamos de prueba en prueba, pero de victoria en victoria. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. No me entiendo más, porque en las muchas palabras hay pecado, y es mejor ser prudente que llegar a tiempo. ¿No piensan así? No sé, pero gloria a Dios. El Señor les bendiga, le doy gracias a Dios por esta oportunidad y a la pastora Marta. Amén.